Muy bien, entonces hoy día 14 de diciembre del 2020 vamos a iniciar la unidad número 6 de física, que se trata del tema de energía. Vamos a hacer un repaso viendo las fórmulas que intervienen acá y además haciendo una demostración de algunas magnitudes con las cuales se trabaja en esta unidad. Bien, haciendo un resumen, las unidades que ya hemos visto hasta el momento y que nos vamos a necesitar para poder comprender totalmente esta unidad son las de cinemática, las de estática y últimamente la que hemos visto de dinámica. Entonces el tema de energía en este manual pues toma esos conceptos y los utiliza, pero aplicándolos a sus fórmulas que vamos a ver acá. Bien, entonces no es que ya nos vamos a olvidar de los contenidos que hemos visto anteriormente, no, sino que se vuelven a utilizar, pero de una manera pues que se requiere aquí, ¿no? Bien, ¿qué es la energía? Siempre nos han definido como la energía que es algo que no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Existen varios tipos de energía. Lo que nos interesa en este momento es lo que nos propone acá, es la energía mecánica, ¿correcto? La energía mecánica, en realidad, vamos a poner acá, es la suma de dos tipos de energía. La energía cinética, cuya fórmula están visualizando ustedes aquí, y la energía potencial. La energía cinética es la energía, acá vamos a corregir, ¿ya? Acá es energía cinética. ¿Por qué energía cinética? Porque es el tipo de energía en el cual se experimenta gracias al fenómeno del movimiento. Entonces, este tipo de energía existe gracias a que el cuerpo se está moviendo. Y si se está moviendo un cuerpo, quiere decir, recordando temas anteriores, que tiene una velocidad, que tiene una aceleración. Y si está moviéndose ese cuerpo, quiere decir que hay una fuerza que está interviniendo en el sistema de tal manera de que pueda causar ese efecto, el movimiento. Y si hay una fuerza, hay que recordar el tema de dinámica, ¿correcto? Esta es la fórmula para calcular la energía cinética. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa se mide en el sistema internacional en kilogramos. La velocidad se tiene que medir necesariamente en metros por segundo. Y el producto de eso, de la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado, pues simplemente da lo que en el sistema internacional se conoce como una de las medidas de la energía, que es el joules. Se representa por la letra J mayúscula, ¿correcto? Entonces, pero acá hay algo importante, miren, si la masa está en kilogramos y la velocidad al cuadrado sería metro por segundo al cuadrado, podemos desglosar esto y dejarlo simplemente como metro por segundo al cuadrado por metro. Metro por metro sería metro al cuadrado, por eso no cambia. Y desde el tema de dinámica, nosotros sabemos que kilogramo por metro por segundo al cuadrado es newtons, ¿correcto? Entonces, newton por metro también vendría a ser joules. Esto es importante porque en el tema de energía potencial vamos a ver exactamente lo mismo. Bien, entonces resumiendo, la energía cinética es el tipo de energía que experimentan los cuerpos que están en movimiento. Y si están en movimiento, de hecho, van a intervenir ahí los temas de cinemática y los temas de dinámica, ¿no? Sumado también al tema de estática. Entonces, es una suma de todos los conocimientos que estamos adquiriendo hasta el momento. ¿En qué se mide la energía en el sistema internacional? Una de las medidas de la energía en el sistema internacional es el joule. Se escribe así con joule, pero se representa con la letra mayúscula. Bien, acá podemos visualizar un ejemplo. Nos dice acá en este ejemplo, un cuerpo de masa de 2 décimas de kilogramo se lanza con una velocidad de 30 metros por segundo. Determinar su energía cinética. Pues
Fíjate de que ya la masa está en kilogramos, la velocidad está en metros por segundo, entonces simplemente lo que se hace es reemplazar o sustituir esos valores en la ecuación. 90 joules es el resultado. ¿Qué pasaría si la masa o el valor de la masa que nos están dando en el dato no está en kilogramos, sino está en gramos, ¿no? Si no está en miligramos? Hay que hacer una conversión. De igual manera, si el valor de la velocidad no está medido en metros por segundo, puede ser que esté en kilómetros por hora, también hay que hacer una conversión, ¿no? Y al momento de hacer la conversión, sustituimos en la fórmula y el resultado de eso pues es en joules. En este caso es 90 joules. Es uno de los casos más simples, puede ser un poquito más complejo. Por ejemplo, puede intervenir el tema de la velocidad inicial, velocidad final, el espacio, la aceleración, para calcular de repente algo más ahí, o de repente nos pueden dar hay una fuerza que está interviniendo, ¿no? En su modo más simple, esta es un clásico ejemplo de energía cinética. El otro tipo de energía que forma parte de la energía mecánica es la energía potencial. Este tipo de energía no es que se esté utilizando en este momento, sino es el tipo de energía que potencialmente está almacenada. ¿Gracias a qué? Gracias a las caídas, a las alturas. Un clásico ejemplo de esto son las centrales hidroeléctricas, que utilizan la caída o las depresiones naturales para poder represar cierta cantidad de agua, y esa agua hacerla caer pues por unos tubos. Estos tubos a su vez van hacia unas turbinas, ¿no? Que son unas paletas que hacen girar pues un enorme motor, ¿no? Un enorme dínamo, y este movimiento genera electricidad. Esa es la manera más simple por la cual genera electricidad, utilizando estas caídas de agua. ¿Y cuál es la fórmula de la energía potencial? Aquí está, miren. Masa por la aceleración de la gravedad por la altura. La masa necesariamente tiene que estar en kilogramos. La aceleración de la gravedad está en metros por segundo al cuadrado. Y h, que es la altura, ojo, no es que se escriba con h, sino en matemática, en física, se tiende a representar pues por la letra h. Y la altura, que se mide en metros. Y fíjense, al final obtenemos el mismo producto que en la energía cinética, se hacía la aclaración. Masa, kilogramo, por aceleración de la gravedad, metros por segundo al cuadrado, por metro, que es la altura, ¿no? Sabemos de que kilogramos por metro por segundo al cuadrado es newtons, y al final tenemos newton por metro, que esto también será igual a joules. Noten de que les estoy diciendo que es una de las medidas o una de las magnitudes en el sistema internacional. El joules no es el único. Otra forma de medir energía también son en calorías. Ya vamos a llegar a eso. Bien, entonces acá tenemos que es newton por metro es igual a joules. Entonces, resumiendo, la energía cinética, acá no lo pone, ¿ya? La energía mecánica, que yo lo voy a llamar como EM, es igual entonces en todo sistema a la suma de las dos energías, la energía cinética más la energía potencial, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo está estático, no hay movimiento, ¿no? Por lo tanto, la energía cinética tendrá un valor de 0, pero sí se puede calcular una energía potencial de acuerdo pues a la altura en la que está el cuerpo en sí. Cuando ya existe el movimiento, pues la energía potencial va disminuyendo y va aumentando la energía cinética, ¿no? Entonces, esta es una de las fórmulas donde tenemos que la energía mecánica es igual a la suma en un sistema a la energía cinética más la energía potencial. Muy bien, existen otros tipos de energía, ¿no? Como son la energía hidroeléctrica, es el tipo de energía que se genera gracias a las caídas de agua, como les había comentado. Casi el gran problema energético o las necesidades energéticas de las sociedades de ahora es convertir
todo tipo de energía eléctrica. La energía eléctrica, como saben ustedes, se puede derivar a otro tipo de energía. Por ejemplo, en lugares donde hace frío, pueden eh, inducir la calefacción, ¿no? La energía eléctrica puede mover equipos electrónicos, los equipos o los artefactos en la casa, ¿sí? Entonces casi todo la demanda energética que experimenta la sociedad en este momento es de que necesita un tipo especial de energía, la energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor. Ya en el tema último de este curso vamos a ver eso. Entonces todos los tipos de energía que voy a nombrar acá, al final la humanidad busca convertirlo a energía eléctrica. Por ejemplo, la energía que se obtiene por las caídas de agua, ¿no?, se convierte en energía eléctrica. La energía que se obtiene mediante el movimiento de grandes aspas, como si fuera un ventilador gigante, se conoce como energía eólica, ¿no? Existen regiones en el mundo donde constantemente pues hay vientos, hay corrientes de aire casi los 360 días del año, 365 días del año, y entonces lo que se hace ahí es poner unas enormes turbinas y ese movimiento del aire genera pues energía eléctrica. También gracias a que el sol irradia un tipo de energías, podemos nosotros almacenar la energía del sol y convertirlo en energía eléctrica, ¿no? Acá en la Amazonía ustedes pueden ver, hay ciertos lugares en donde tienen paneles solares para poder almacenar en una batería esa energía que lo pueden utilizar más adelante. También nosotros podemos ir a la bodega y comprar pues un tipo de energía que se conoce como energía química. En las famosas baterías, pilas, mediante reacciones químicas se generan pues ese tipo de energía eléctrica, ¿no? Todos ustedes conocen que las pilas tienen polaridad, hay distintas marcas, incluso ahora en Navidad por los juguetes necesitan este tipo de baterías, ¿no?, y utilizan energía química. Hay normalmente ese tipo de energía pues no son renovables y son altamente contaminantes. Otro tipo también de energía química es el que gracias a una explosión se genera pues el movimiento o la energía mecánica, ¿no? Por ejemplo, el combustible, ya sea el petróleo, el diésel, la gasolina, ¿no? Se obtienen estos gracias a un proceso químico en el cual se extrae petróleo de la tierra y mediante un proceso pues generan todos estos derivados, ¿no?, como son la gasolina, incluso distintos valores de la gasolina que se miden en octanaje, y hace una explosión dentro de un motor y eso pues genera movimiento. También se aprovecha eso, ¿no? Es uno de los ejemplos en donde no necesariamente esa energía se convierte toda en energía eléctrica, ¿no? Porque gracias a esa explosión se mueven los carros, se mueven las lanchas, se mueven las motos, etc. Otro tipo raro de energía es la energía geotérmica. Hay lugares en el mundo donde existen corrientes de magma, ¿no?, del suelo volcánico, y que pasan muy cerca a corrientes de aguas subterráneas, y este calor hace que se convierta en vapor y comienza a salir, ¿no? Eso que se conoce como geysers. Aquí en el Perú no tenemos exactamente algo parecido, pero sí existen pues estas corrientes de magma o tierra volcánica, ¿no?, muy activa. Por ejemplo, si ustedes han escuchado de los baños termales, ¿no?, que se encuentran pues, en Cajamarca, o también creo que hay por acá cerca en Moyobamba. Eso es gracias pues a los movimientos, a los flujos de lava, ¿no?, muy adentro en la tierra, pero que hacen ese calor pues generado en el interior de la tierra, calientan pues las corrientes de agua internas, y eso es lo que se genera pues los baños térmicos, ¿no?, que conocen. Muy bien, existen otros tipos de energía que no la han puesto acá. Por ejemplo, la energía que se genera gracias a la fisión de los átomos, ¿no?, la energía nuclear, ¿correcto? Es la energía que utilizan todavía muchos países,
para generar su corriente eléctrica. Hay países que naturalmente no tienen mucho petróleo, no tienen caídas de agua para generar centrales hidroeléctricas. La tecnología de los paneles solares todavía es muy incipiente, ya que no existen ciudades que sean alimentadas netamente por paneles solares, así que utilizan la energía el calor que se desprende de una fisión. La fisión es un proceso por el cual los átomos se degradan, se parten, se particionan, y esa partición libera calor. Ese calor hace generar pues vapor de agua, que hace generar un movimiento de las turbinas, y bueno, el mismo procedimiento para generar corriente eléctrica. Uno de los países que depende casi 100% de la energía nuclear, por ejemplo, es Francia. En Francia casi 90% de su energía es generada por centrales termonucleares. Existen proyectos en el cual se quiere imitar, por ejemplo, el tipo de energía que se crea en el Sol. En el núcleo del Sol se fusionan átomos de hidrógeno y forman un átomo de helio. Esa fusión genera calor. Entonces lo que se intenta acá en los laboratorios es de generar este tipo de energía, ¿no? De energía de fusión se llama, no de fisión, fusión nuclear. La gran ventaja de la energía de tipo de fusión nuclear es que no genera pues contaminantes, lo que sí se genera en la energía de fisión, como son pues la radiación, ¿no? Si ustedes han visto en algún momento el accidente nuclear en Chernobyl, no hace mucho el accidente en Japón, que ¿no? Sus centrales pues sufrieron una gran grieta y mucho material radioactivo se desprendió hacia el ambiente, ¿no? Eso, cuando es sometido a un cuerpo, a una célula, degrada el ADN de la célula, y obviamente pues las personas comienzan a tener problemas de salud, ¿no? De tipo cáncer, leucemia, cáncer de la piel, etcétera, un montón de cosas. Entonces eso es lo negativo que conlleva a la energía nuclear. Si en algún momento la humanidad pues logra dominar lo que es la energía de fusión, se acabarán todo el problema energético pues que tenemos, ¿no? Porque tendríamos en un laboratorio o en una central un minisol. Con ese minisol pues se generaría la cantidad de energía eléctrica suficiente. O si en algún momento logramos mejorar la tecnología de los paneles solares, pues no sería necesario, ¿no? Porque si nosotros logramos captar la energía que el sol irradia a la Tierra en un día, si lograremos captar esa energía, tendríamos energía eléctrica como para 20 a 30 años, ¿no? Por eso les digo que la tecnología de los paneles solares todavía es muy incipiente, no todavía llegamos a aprovechar el máximo que el sol nos da. Existe otro tipo de energía que es gracias al movimiento interno de los cuerpos. Internamente ustedes saben que los cuerpos están formados por estructuras moleculares. Esas moléculas a su vez están formadas por átomos. Esos átomos, esas moléculas tienen una energía interna. Esa energía interna se le conoce como calor. El calor es una forma de energía, pero es una forma de energía interna, ¿correcto? El calor hace de que las moléculas se comiencen a mover. Si tiene mucho calor, un cuerpo comienza a moverse, incluso genera luminiscencia. Si ustedes han visto, cuando se calienta el metal, se pone pues rojo, color naranja, ¿verdad? Entonces no es que se lo haya pintado, sino es de que sus moléculas están en tal movimiento que chocan entre ellos, y ese choque desprende fotones de luz. Por eso es que podemos ver que el metal está brilloso, ¿no? ¿Verdad? Está brilloso. Bien, entonces también se puede medir el calor, y la forma de medirlo, la unidad que se utiliza son las calorías, ¿no? Las calorías. Incluso ahora cuando ustedes compran golosinas, galletas, envoltorios, todo tipo de eso, por ley debe incluir cuántas calorías contiene ese alimento, ¿no? En base a ese contenido. ¿Por qué? Porque los alimentos, no olviden, son generados gracias a plantas, a frutos, y las plantas generan su energía gracias a la energía del sol. El sol da la energía a las plantas mediante un proceso químico llamado fotosíntesis. Las plantas convierten eso en energía. Por ejemplo, generan sus frutos, ¿no? El maíz, el arroz, la yuca, y eso obviamente lo comemos nosotros. Al final
estamos consumiendo la energía que se produjo en el sol, ¿no? Entonces, una forma de medir este tipo de energía son las calorías, ¿no? Las calorías. La base, la dieta del ser humano está en base pues, a cierta cantidad de calorías. Debemos consumir nosotros 2000 kilocalorías diarias en alimento para tener una vida sana, ¿no? Obviamente, pues si usted se come un chocolate, una gaseosa, va a consumir pues demasiado, ¿no? Y es donde comenzamos pues a retener esa energía en forma de grasa. Nuestro cuerpo, cuando absorbe mucha energía, no lo desecha. Está genéticamente preparado para qué? Para almacenar esa forma de energía en forma de grasa, ¿no? Porque todavía nuestro cuerpo sigue creyendo que estamos viviendo en cuevas, en cavernas, y que el alimento es insuficiente. Y eso pues genera pues sobrepeso y todos los males que eso conlleva. Bien. Perdón. ¿En qué se mide la energía de tipo calor? La diferencia de energía calorífica se mide en el sistema internacional en escalas de medidas térmicas. ¿Cuáles son esas escalas? Aquí tenemos. Son el grado Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Estos dos últimos se utilizan netamente para estudios científicos y estudios de laboratorio. Es más, el 0 grado Kelvin se conoce como el cero absoluto. Es el cero en el cual no existen movimientos internos de un cuerpo. ¿Dónde podemos alcanzar eso? Por ejemplo, en la Luna hay ciertos cráteres en donde no llega la luz solar. Existe entonces casi un cero absoluto. ¿Por qué no envían sondas o máquinas a explorar allá? Porque al momento de ingresar a esa cueva en la Luna, pues ese artefacto se apagaría. ¿Por qué? Porque no existiera movimiento interno, simplemente se apaga. ¿Correcto? Entonces estas dos medidas, el Kelvin y el Rankine, están orientados netamente al tema de investigación. Lo que se utiliza en los países son el grado Celsius. Por ejemplo, en Sudamérica se utiliza bastante eso para medir la temperatura ambiental, y en los países anglosajones se utiliza el Fahrenheit, ¿no? Y se utiliza algunas fórmulas para poder hacer esas conversiones. Normalmente acá en la selva, por ejemplo, están dando una temperatura ambiental de 30, 30 y tantos, ¿no? A veces cuando baja de 20 y tantos, ya acá experimentamos un poco de frío, ¿no? Nosotros tenemos un órgano que es la piel, que es muy sensible a estas variaciones de temperatura. Por eso cuando usted ve las emisiones de noticias que da, por ejemplo, el Tsunami, Iquitos, dice, ¿no? Temperatura en la sombra, 30 y tantos, ¿no? Pero sensación térmica, ahí sí es una palabra, ¿no? La sensación térmica es de más, ¿no? Entonces la sensación térmica es lo que normalmente nuestros sentidos perciben, ¿no? En la sombra hay unos 33 grados, pero sentimos como que nos estamos muriendo en 36. Son dos valores relativos, ¿no? Bien. ¿Y para qué se utiliza esta medida de las variaciones de temperatura? Para poder utilizar esta fórmula. Esta fórmula es la que se utiliza para poder medir la energía en tipo de calor, donde M, vamos por acá, que está acá está, ¿no? El calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Este M es la masa que se mide en esta fórmula. La masa se va a medir en gramos, ¿ya? El calor específico es un valor que no se calcula, sino que normalmente te dan el calor específico de los materiales. Si está trabajando con metal, por ejemplo aluminio, ¿cuál es el calor específico de ese aluminio? Si está trabajando con madera, ¿cuál es el calor específico de la madera? Y esta delta T, este triangulito, que es variación de la temperatura. Ojo, no es tiempo, es una letra mayúscula. Entonces voy a tener temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? Es variación de la temperatura que se mide en grados Celsius, ¿ok? Entonces, voy a hablar más de la CE, que es el calor específico. El calor específico es una medida que indica cuando un cuerpo se enfría o se calienta rápido. Por ejemplo, los metales tienen un calor específico muy bajo. Esto ayuda a que ese metal absorbe rápidamente la energía en forma de calor y también disipa rápidamente la energía en forma de calor.
Si ustedes ponen, por ejemplo, un metal aluminio al sol, se va a calentar rápidamente, pero si lo sacan del sol se va a enfriar muy rápidamente, ¿no? Es por eso que los electrónicos, los electricistas, por ejemplo, cuando van a trabajar, no deben utilizar ningún tipo de alhajas, anillos, pulseras, collares que sean de metal, porque cuando reciben una descarga eléctrica, por más pequeña que sea esa, pues siempre va a tender a ir hacia los metales. Y como los metales se calientan muy rápido, pues ese electricista en esa zona, si ha tenido algún anillo, pues va a tener una quemadura, se quema, ¿no? Por eso ustedes también cuando van a trabajar, en el tema de equipos de cómputo, revisar una máquina por ahí, siempre es bueno pues quitarse todo lo que se requiera para trabajar, ¿no? Todo lo que es metal. Eso también explica, por ejemplo, el ladrillo, que es una forma de tierra que ha sido pues horneada con el concreto para formar una pared. Cuando el sol pues está ahí incidiendo en una pared de una casa durante todito el día, pues va a demorar en calentarse porque tiene un calor específico muy alto, ¿no? Un valor muy alto, demora en calentarse. Y también así como tarda en calentarse, va a tardar en enfriarse. Por eso en las casas acá en la Amazonía, cuando les da el sol a las paredes, en las noches, 8 o 9 de la noche, todavía esas paredes están calientes. Entonces necesitan más tiempo para poder disipar ese calor. En cambio, acá en la selva se utilizan las calaminas, ¿no? Se calientan rápido, pero cuando baja el sol, pues se enfrían también rápido, ¿no? Y esto hace que los cuerpos experimenten un tipo de fenómeno llamado dilatación. La dilatación es un fenómeno por el cual los cuerpos, al ser sometidos a calor, se expanden y cuando baja la temperatura se contraen. Es por eso de que en las construcciones seguramente usted ha notado que existen unos espacios, ¿no? Esos espacios se rellenan, por ejemplo, con Poroflex, con material flexible. O en las pistas, si usted ve las pistas de Iquitos, en las calles, que han hecho, no con asfalto, sino con concreto, va a notar que existe una forma rectangular de construirlos, y en esas retículas, en medio de esas retículas ponen pues brea, ¿no? ¿Para qué? Cuando el cuerpo experimente calor, cuando le pega el sol, se va a expandir, y esa expansión pues no genere fisuras. El calor hace que los cuerpos se expandan, se dilaten. Cuando se le quita la fuente de calor, hacen que los cuerpos se contraigan. Cuando no tienes muy en cuenta esto, por ejemplo, cuando un albañil empírico va a hacer una sala, mete la mezcla y todo lo demás, gracias a este fenómeno, vas a ver de que tu piso comienza a fisurarse, a generarse unas fisuras, se resquebraja, ¿no? Entonces un albañil que sabe va a poner pues una especie de mallado de fierro para que ese fierro, ese acero, lo que ellos llaman la temperatura, le llaman los albañiles si no me equivoco, absorba el calor y no permita de que el piso comience a fisurarse, ¿no? En las construcciones también habrán visto esto, ¿no? En donde entre un edificio va a haber pues una especie de separador, ¿no? Que tiene también para que contenga la dilatación. Muy bien.